Una- Muy buenas tardes, queridas amigas. Qué tarde tan especial de mujer a mujer, de mujeres en excelencia. Esta es una tarde donde vamos a tratar el quinto punto de un ciclo de charlas donde hemos compartido unos temas bien especiales que van a lo profundo del corazón y que todas estamos necesitando hablar de eso y sacar a la luz. He escuchado mm, inquietudes acerca de que podemos saber tener toda la lista de todas esas cosas que hemos ido enunciando. En días pasados o en la reunión pasada estuve enviando un soporte y un documento para que pudiéramos a complementar o apoyarnos en él para tener la lista de cosas que debemos trabajar con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, por esa gran misericordia de Dios Padre para con nosotros. Y bueno, hoy estamos con esa sensación de que las chulié todas, de que estoy en esa lista completica. ¿Sabes qué? Es natural y obvio, porque nuestra condición humana es así y por esa razón vino nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos, porque en verdad lo necesitábamos. Entonces, queridas amigas, en esta tarde terminamos el ciclo Dios mediante y vamos a empezar conectando un poquito el tema con cómo quedó en la semana pasada. En la semana pasada habíamos hablado de que teníamos una cantidad de situaciones vividas en nuestra pequeña infancia, un poquito más antes también en nuestra concepción, en la vida de nuestros padres, abuelos, antepasados, y luego en nuestra juventud, la adolescencia, la madurez, en fin. Motivos por los cuales podemos tener toda clase de heridas en el corazón, de quebrantos en el alma, de tener unos sentimientos y unas emociones quebradizas, erróneas, erráticas. Y esto es normal en nuestra condición humana. Yo recuerden que les conté que yo había sido objeto de un abandono, pero gracias a Dios ya hemos entendido ese abandono a qué llevó, que cómo lo procesé con Dios, cómo me ayudó y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes desde la condición que puedan estar viviendo, que hayan vivido. Porque mira, hay una luz de esperanza, hay un refrigerio del Espíritu Santo y eso es lo que hoy vamos a tratar. Mira, nosotros podemos, y muchas de nosotros podemos haber estado viviendo desde el cansancio, desde el pasado, desde el sabor amargo en nuestra boca. Pero ¿sabe qué? Eso es normal que nos haya llevado a entender que tenemos todas las puertas cerradas, como el rechazo, que no hemos percibido ayuda, no hemos visto ayuda de nada para nuestras vidas. Y y que hay gracias que no están operando, que están operando muy silenciosas y que no nos permiten ver, pero ¿sabes qué? No, eso no ha sido pérdida. Dios nos quiere decir hoy que no es pérdida, no es una limitante. Hoy vamos a cambiar esa dificultad porque la vamos a visualizar de otra manera. Porque el título de hoy que nos hemos emprendido en esta charla es aprender a ver con claridad lo espiritual. Y es lo espiritual de Dios. Entonces, mira, a partir de ese testimonio y de lo que yo he podido observar con algunas personas que se han acercado a mí y me han consultado sobre varios temas, hemos enunciado una cantidad de causas y de heridas que hemos recibido en todas estas etapas de nuestra vida, tal cual el abandono, la ira, el postergar permanentemente las cosas, o porque tengo miedo, o porque tengo un vacío de propósito en mi vida no tiene sentido. Y todo eso tiene una explicación. Y mira, estuvimos buscando, incluso este fin de semana que tuvimos una reunión espléndida de mujeres en Medellín, al cual fue invitada, y fue impresionante con la guianza y compañía de Luis Carime de Manizales, donde pudimos entender que esas situaciones de herida las podemos conectar
con formas, conductas en las que nosotros estamos incurriendo en el día de hoy, en las circunstancias actuales de nuestra vida. ¿Y por qué esto así? Pues queridas amigas, esto está conectado con esas heridas. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tuve abandono y fue un abandono por la primera infancia y hasta la juventud. Pero resulta, chicas, que eso me ha conectado con una conducta permanente en mi vida y la debo confesar para ser libre. Y es que yo tenía falta de contentamiento en mi corazón, una sensación profunda de insuficiencia interior, de inseguridad. En pocas palabras, nada me satisfacía. La cosa más linda, la más portentosa, el regalo más grande, siempre quedaba faltando en mi corazón, como que si fuera tal cosa, si fuera tal marca, si costara un poquito más, si fuera el último modelo, si esa mansión tan espectacular tuviese esto otro terminadito, como me encantaría, sí. Eso me conllevó a esa conducta conectada a esa herida que tenía. Y sabes qué, a mi alrededor, en mis amigas, con mis amigas, algunos familiares de la familia no cercana, sino más allá, personas que criticaban. Y yo también aquí, que lo recuerdo, criticones, llenos de ira, maltrato, injuria, exigentes, amargados. Eso hay una gama inmensamente grande, no maravillosa, inmensamente grande con estas condiciones. ¿Y sabes qué? Esa ira, esas heridas, ese maltrato recibido repercutía en una conducta de perfeccionismo. Esas personas tienden a ser perfeccionistas, a ser demasiado exigentes, a irrespetar a las otras personas, a vivir desde la amargura, a ser controladores. Pero ¿por qué son así? Decía yo, ¿cómo les puedo ayudar? Porque es que en las raíces de amargura que tenían o en su niñez o en esos primeros años de edad temprana, estuvieron impregnados por esas manifestaciones que luego las volvieron normal, que luego las repitieron, pero que los hicieron hoy en día en tener conductas perfeccionistas. Entonces, todo es en un rigor y en una cosa tan estricta que no permite en sus vidas como ciertas gabelitas o cierta aceptación, porque todo tiene que ser absolutamente perfecto. Y claro, uno sufre mucho cuando es así porque yo los veo sufrir, porque perfecto, solo hay uno. Se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno en tres o tres en uno. Y realmente esa situación se generó desde la infancia o desde la juventud. Hay otras personas que todo lo postergan, lo procrastinan, que tienen una tendencia permanente a la mentira, a la vergüenza, al miedo. ¿Y sabe cómo, cuál es la conducta que exterioriza todas esas sensaciones a las que estuvieron expuestos en algún momento de sus vidas? En ansiedad, en estrés crónico, en baja autoestima. Entonces son personas que tienen estas conductas que son reflejo de estas heridas anteriores u otras, como les comentaba ahorita, vacíos de propósito. Como decía yo cuando era pequeña, angustia existencial. Y eso tiene que ver mucho con una conducta que en la que desencadena todo eso es la apatía, la compulsividad, el desorden emocional, el ser adicto, el tener tendencias a hacer el mal, tanta cosa que puede suceder en nuestras vidas. Pero toda esta enunciación de cosas que te quiero comentar es para que entendamos a partir de mi situación, por ejemplo, en mi testimonio del abandono, es que esas heridas pudieron desencadenar en mi forma automática de proceder y de ser y de entender el hoy y el presente con una falta de contentamiento.
Y entonces yo ya no me tengo que dar latigazos y decir, pero ¿por qué? O ni siquiera había advertido que yo tenía falta de contentamiento, que todo me era insuficiente alrededor, cuando la razón profunda de esto era mi situación de abandono en la infancia. Entonces, ya conociendo esto, viendo que mi actitud tiene una consecuencia, que tiene una conducta errática, también a esa emoción errática que yo no he podido sanar, entonces me puedo sentar delante de Dios y confrontar y pedirle ayuda para salir de esto. ¿Y cómo vamos a salir de esto? Hoy vamos a salir porque vamos a aprender a ver con claridad lo espiritual. Buena noticia, queridas amigas, no depende de nosotros. Lo que dependía de nosotros, eso de superar que yo tengo fuerza de voluntad y de todo eso, ¿sabes para qué sirve? Para nada, para nada, para nada. Lo que vale la pena es que nosotros empecemos a ver las cosas con un carisma diferente. Hoy vamos a mirar las cosas con una mirada que no es la mirada que veníamos trayendo sobre las cosas hasta el día de hoy, que no es bajo nuestra perspectiva. La invitación es que tengamos una mirada renovada, una mirada nueva, para ver más allá de la realidad, ver más allá de las circunstancias, ver más allá de lo que hay en nuestro corazón, para avanzar ya no sin claridad, sino viendo con claridad. Para orar, no desde el temor y de la duda, del vaivén, como dice el apóstol Santiago diciendo, no hagas tus oraciones como las olas del mar, que van y vienen, llenas de duda y de temor. No, para orar con certeza, de saber quién es a quien le estamos pidiendo, que es el dueño del universo entero y creador de nuestra vida, a decidir ya no de nuestras heridas, porque esas heridas ahora van a ser sanas, las que aún no han sido sanas y las que ya fueron sanas, gracias a Dios. Y si hay algunas cositas, al menos conductuales, como consecuencia de esas heridas vividas, pues que de una vez por todas sean sanadas, para que podamos decidir sanamente a observar, pero poder discernir, poder encontrar con sabiduría el más allá de las cosas, no con conocimiento, no con inteligencia. Estamos hablando de poder observar sabiamente de una manera, con una sabiduría divina y sobre todo a vivir con libertad, chicas. Libertad, libertad en todas las áreas de mi vida. Y así podremos ver claramente nuestra vida, podemos abordar nuestros días de una manera, te aseguro, diferente. Y aquí Dios nos ayuda y Él nos va a ayudar hoy, porque ya no vamos a vivir a través de la reacción a estas emociones que acabamos de citar, que ya son parte del pasado. Vamos a vivir por el propósito de nuestra vida. Y ese propósito está marcado, sellado y definido por el creador de nuestra vida, por nuestro diseñador, nuestro Padre Celestial. Y fue determinado, ganado y reconstituido, reconfigurado, recuperado por nuestro Señor Jesucristo. Y nos dejó al Espíritu Santo de Dios que nos conviene que nos lo haya dejado antes de Él irse, para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos lleve a otra dimensión diferente. Entonces, mira, la mirada de Dios es una mirada de las cosas tan distinta a la de nosotros, tan distinta, pero nosotros podemos llegar a ver con claridad el mundo espiritual, el mundo de Dios. Y en eso vamos a intentar empezar hoy y a trabajar en ello. Por eso declaré ahorita que esta semana y estos próximos días van a ser de milagros sobre milagros, señales, prodigios de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque nuestra cosmovisión, nuestro entorno va a ser modificado y va a ser cambiado. Y bueno, hay que decir frente a esto que Dios no nos pide que veamos las cosas como Él las ve. Él entiende nuestra condición humana, nuestra condición limitada frente a una grandeza inconmensurable que es Él.
Él ve el pasado, el presente, el futuro. Él es el Dios de la historia. Entonces, no puede, él entiende nuestra situación y la entiende tanto que Él se hizo hombre y vino a ser como hombre nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que Él quiere llevarnos es a mirar bajo su perspectiva, bajo la perspectiva que Él tiene para ti, Claudia, Andrea, Yorleni, para ti, Solmer, y todas las chicas, para Mónica y todas las chicas que se vayan agregando. Esa mirada que Él quiere que tú tengas para tu vida, para tu propósito, para lo que te diseñó, para lo que quiere que tú seas y que tú hagas. Entonces, con esa perspectiva, con toda certeza vamos a ver recursos que no vemos, personas que no valoran, les vamos a dar su verdadera valía, procesos que no entiendo, vas a entender, ay, por eso es que estoy en esto, por eso pasé por esto, a dónde me quiere llevar, a qué aprendizaje me quiere llevar el Señor. Por caminos, entender los caminos que hemos recorrido, su causa y su final. Entonces, hoy vamos a romper el yugo de opresión, de la enfermedad, del quebranto, de las emociones, de la esclavitud, de la miseria, de la pobreza, de la insatisfacción, de la falta de contentamiento, de todas esas que hemos enunciado de aquí para atrás y ya no más. Y vamos a ver las cosas desde otra mirada, no irreal, porque las circunstancias siguen siendo las mismas. Puede llegar a seguir siendo las mismas, pero tu posición, tu perspectiva, tu mirada, lo que tú observas de ahora en adelante va a ser diferente, va a ser desde la perspectiva de Dios. Y vamos a hacerlo para tener esa claridad espiritual, lo que les acabo de decir, no necesariamente las cosas cambian. La dificultad puede estar ahí, pero ahora vas a ver la gracia que Dios te ha dado a través de esa dificultad. El límite estaba ahí y puede seguir estando, pero te estaba formando y te estaba generando una actitud diferente frente a la vida. Y ya esa escasez que tú veías que era escasez y la veías como, ay, que no alcanzaba para nada, hoy la puedes ver como provisión. Y la soledad como presencia de Dios divino en tu vida. O sea, cambia tu perspectiva. Pero esa perspectiva para cambiarla no es, gracias a Dios, desde lo humano. No depende de nosotros. Nosotros aquí solamente vamos a escuchar, nos vamos a disponer y vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios y la obra de Dios Padre se realice en nuestras vidas para que podamos ver con claridad cómo ve o bajo la perspectiva de Dios, cómo observa, cuál es su mirada. Y para eso vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a remontar en la fecha, en la época que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una época como que se denomina en el pueblo Shavuot. Se los voy a decir normalito en español, facilito, y es el Pentecostés. Estamos augurando la fiesta del Pentecostés, que no es otra cosa diferente al derramamiento del Espíritu Santo. Y para eso vamos a recordar varias promesas de Dios escritas en la palabra. Les digo cuáles. Joel 2:28, por ejemplo, dice, y sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios está hablando. Y en Isaías 6:11, cuando Jesús leyó a Isaías 61:1, leyó Isaías, dice, el espíritu del Señor Yahvé, como lo pronunciaban en este idioma de aquella época, está sobre mí, dijo Jesús, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los humildes, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos
y apertura de la cárcel a los presos. Y cuando Jesús estuvo leyendo a Isaías 61, ahí era que se estaba refiriendo exactamente a lo que estaba narrándose en Lucas 24:49. Y también, perdón, Lucas 24:49 dice que enviaré la promesa cumplida del Padre con vosotros, que es esta que acabamos de enunciar. Y luego en Hechos 1:8, miren lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Y sabes qué es testigo? Nosotros lo sabemos de memoria. Es aquel que da testimonio de lo que ve y de lo que vive. Y nosotros somos testigas de lo que vemos y vivimos, y hoy vamos a ser más testigas de otra experiencia vivida. Entonces vuelvo al tema que cuando Jesús leyó a Isaías 61:1, ¿sabes qué estaba pasando? Se estaba cumpliendo la promesa. Se estaba cumpliendo la promesa de quién en su vida Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Le dicen en el original hebreo Mashiach. Y esa palabra significa en el hebreo Mashiach, Mesías, y en griego significa Cristo. Es decir, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de Jesús el Mesías. Estamos hablando del ungido. Del ungido. Y esa palabra ungido es súper especial en este tiempo porque ungido significa derramamiento del Espíritu Santo. Por eso cité que en estas fechas se está conmemorando el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces el derramamiento del Espíritu Santo, la primera vez que aquí en la tierra un hombre, un ser humano, que era Dios, Jesús de Nazaret, se observó, fuimos testigos y seguimos siendo testigos de el ungido, del Mesías, del Dios con nosotros. Y por eso hoy les invité a que trajeran aceitito, un aceite ungido. Y ese aceite ungido significa ungir, untar con aceite y consagrar mediante la unción. Y por eso hoy nosotras vamos a tomar este aceite después de esta reunión y nos vamos a ungir nuestra familia, vamos a ungir nuestras pertenencias, nuestra casa, nuestros bienes, todas nuestras cosas, porque el derramamiento del Espíritu Santo vamos a celebrarlo en este tiempo. Y porque es importante que nosotras mismas nos consagremos y cumplamos el propósito o la finalidad o lo que significa ser ungido, lo que significa en verdad la palabra misma que define a nuestro Señor Jesucristo, que es el ungido. No sé si me explico, pero la unción es el acto por el cual Dios marca, separa, equipa y autoriza a cada una de nosotros. Y te voy a explicar por qué esto simbólico que se ve aquí visiblemente trasciende a lo espiritual en su significado más importante al decir que ¿qué hace la unción en mi vida? Porque nos vamos a ungir este corazón, porque van a pasar las cosas que acabé de anunciar, que vamos a ser sanos, que vamos a quitar los quebrantos, que vamos a ser libres, que vamos a declarar el año favorable del Señor sobre nuestras vidas. Y esto es un asunto netamente espiritual, porque nos vamos a alinear con la visión, con la forma de mirar de Dios bajo su perspectiva. Y vamos a entenderlo por qué. Porque resulta que cuando uno empieza a mirar a Dios como Dios,
a Jesús como lo que es, al Espíritu Santo a recurrir a Él, a identificarnos con Él, a sabernos hijos verdaderamente de Dios Padre, a entender la perspectiva de Dios, a contemplar su rostro, a hablar en intimidad con Él y que opere una metamorfosis, un cambio trascendental en nuestra vida. Nosotras mujeres que entendemos y hablamos de ese tema de metamorfosis, de cambio trascendental en nuestra vida. Entonces, en ese momento en que nosotros percibimos a nuestro Padre como Padre, nos entendemos como hijas, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, al Espíritu Santo como el que nos unge, el que nos da refrigerio, el que nos ayuda, podemos identificarnos con Él y manifestar en nuestra vida su esencia, reflejar, porque es la bendición del Padre para los hijos, que nuestros rostros reflejen su luz, que nuestra vida refleje su naturaleza, su esencia divina en nosotros, que al contemplarlo a Él, vivir en Él, intimar con Él, conocerlo a Él, disfrutarlo a Él, conversar con Él, intercambiar con Él, no pedirle, no hacerle la lista de peticiones, sino sentémonos aquí y dialoguemos y interactuemos y vivamos. Esa naturaleza de Dios venga a nosotros y nosotros la manifestemos como debemos manifestarla. Esa naturaleza que ya la entendemos y la vemos de Dios y entonces nosotros nos apropiemos de ella, nos va a cambiar la perspectiva a la misma perspectiva que tiene Dios. La mirada nos va a permitir ver con claridad lo que Él ve, que no es lo mismo que nosotros estábamos viendo y que corrijamos la mirada sobre las cosas, sobre las personas, sobre los acontecimientos, sobre las realidades. Que si nosotros estábamos mirando el lugar incorrecto, al sincronizarnos con Dios, al alinearnos con Dios, al entrar, a permitir que Él entre en nuestra vida, nos manifieste la forma en que Él primero nos ve a nosotros. ¿Cómo nos ve a nosotros? ¿Cómo ve nuestro entorno? ¿Y cómo ve todo lo demás? ¿Cómo ve a las personas? Entonces, vamos a llegar a ver cómo Él ve. Y vamos a hacerlo en la forma como Él la ve. Porque Él la ve de manera incondicional y atemporal o eterna. Nosotros sí somos muy limitados, pero si nos alineamos, si bebemos de su naturaleza, si intimamos con Él, si permitimos que su naturaleza y su esencia se muestre en nuestra vida por nuestra disposición y porque necesitamos y queremos contemplarlo y dejarnos enseñar de Él y dejarnos guiar por Él, entonces sí podemos ver su gloria, entender sus pensamientos, cambiar nuestra mirada, al menos en la parte que nos corresponde a nosotros limitada, de que nos toca, de la que Él tiene, que es completamente amplia y grande. Entonces mira lo importante de la unción. La unción que Dios hace simbólicamente a través de esto nos marca. ¿Sabe qué significa que nos marque? Significa que nos dice, esta eres tú, mía eres tú, Claudia, mía eres tú. Y ya te lo dijo y me lo dijo a mí desde Cali, creo que fue. Mía eres tú. Nos señala y nos distingue de las otras personas y nos reconoce. Esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia, así como reconoció nuestro Señor Jesucristo. A ese nivel. Y entonces, parte de esa unción, ¿sabes qué significa? Que Él dice, ¿sabes qué? Tú eres mía, me perteneces. Y como eres mía y me perteneces, yo te voy a cuidar, te voy a levantar, te voy a sanar, te voy a quitar los quebrantos, te voy a libertar, me voy a ocupar de ti. Te voy a dar propósito, te voy a enseñar, te voy a poner linda, te voy a dar regalos. Yo soy tu padre.
que te ama y te va a dar mucho más de lo que nosotros siquiera podemos entender, como dice en la palabra. Dicho de otra forma, nos sella, ¡pa! Como ese sello indeleble en nuestra vida. El sello del Espíritu Santo en nuestra vida. La oración perfecta para los recién nacidos o las mujeres en embarazo sobre sus hijos, sellados con el Espíritu Santo de Dios. Que cuando Dios venga a buscarlo, lo reconozca porque tiene su sello. Y ese sello significa que el propósito, el diseño que Dios tiene para él es este, este y este y este. ¿Y sabes qué nos da eso? Identidad. Identidad en él. Y nos quita toda esa basura de que hablamos hace 8, 15 días. Eso tiene que desaparecer, porque hoy ya somos hijas del Dios Altísimo, totalmente libres, favores, llenas de gracia y de favor, idénticas a nuestro Padre Celestial, hijas del Dios Altísimo. Y entonces entendemos nuestra esencia, que huele al aroma de Dios, compenetrado con el amor de Dios, con su esencia, con su naturaleza, como decíamos. Esa identidad que, por ejemplo, te lleva a decir, yo canto alabanzas y Dios te dice, no, te voy a ayudar a ver con claridad. Tú no cantas alabanzas, tú eres mi salmista. O puedo decir, ay, es que, ¿sabe qué? Yo soy una empresaria o yo sencillamente enseño, digo cositas o qué sé yo que yo esté haciendo. No, es que es una cosa que te voy a textualizar acá. Tú no haces canciones, tú no haces negocios, tú no haces prédicas, tú no enseñas. No, tú eres salmista, tú eres empresaria, tú eres profeta, tú eres maestra, tú eres evangelista, tú eres maestra. Es tu esencia, es la identidad que Dios te dio, es el propósito para el cual Él te diseñó. Tú no simplemente no haces cositas aisladas, no, es tu naturaleza y tu esencia. ¿Me explico? Entonces, no quiere Dios que vivamos por debajo de lo que Él nos creó. Él nos dio este diseño, nos dio este estatus, nos sube de nivel con nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda con el Espíritu Santo y nosotros nos por debajeamos y que seguimos creyendo lo que el diablo, la mentira del pasado nos dice. No más, chicos, no más, no más para atrás. Entonces, continuemos hablando. Que otra de las cosas que hace Dios cuando nos unge es apartar. Entonces, cuando vienes otra vez y te unges como una manifestación, es una forma, es una representación, digámoslo así, también te aparta. Ah, te aparta, sí. Me separa, me aísla, me quita de ahí, me pone un límite santo, por decirlo de otra manera. ¿Y qué me aparta? Hombre, que me santifica para que yo haga el diseño, para lo que me creó Él, lo que me aparta de ahí me lo quita, no sirve. Cosas que me contaminan, relaciones que no están consecuentes con mi diseño. Sistemas que me apartan de Dios, del diseño, de la esencia divina, de su naturaleza, lo que me genera confusión, las relaciones que me desvían. ¿No has notado que por ahí, como decían los abuelos, la mamá de uno, ay, no se junte con esa niña porque no le conviene, es mala compañía? También Dios hace eso con nosotros.
Nos quita de las malas compañías, de los ciclos y de los hábitos, de todo lo que hablamos hace algunos días. Cosas que nos contaminan, que nos dañan. De eso nos aparta la unción. Por eso el valor, el significado de esta representación que estamos haciendo y que vamos a hacer con este aceite en estos próximos días. Porque Dios me está llevando a eso, repito, rompiendo el yugo de opresión, de enfermedad, de quebrantos, de emociones incorrectas, de esclavitud, de miseria, de pobreza, porque Él quiere que manifestemos lo divino de Él. Para eso nos creó y para cumplir un propósito en esta vida diferente de todas, porque todas son complemento de todas las demás, como el cuerpo de Cristo. Otra cosa que hace esta unción es equiparnos. Y te dice Dios, venga pues mi niña linda, que aquí la traje al mundo bien diseñadita, bien organizadita, mi Andrea querida, Jorleni, Sol, Mónica y todas las chicas que están acá. Romy, te voy a equipar con talentos únicos, no parecidos al de cualquiera de nosotros, para ti. Dones, habilidades, competencia y además con recursos financieros. Él es el más interesado en darme la provisión para hacer lo que Él quiere que yo haga. Físicos, conexiones divinas de las que tanto nos habla Azucena. Ay, es que son conexiones divinas y lo son. Relaciones divinas, alianzas divinas, estratégicamente divinas, porque vas con eso, estás equipada para, parte de la unción, o con eso, para cumplir el propósito para el cual fuiste diseñado. Entonces, cuando terminemos esta charla, vas a poder hacer esta oración, por ejemplo, que voy a ungirte a ti, a mi esposo, a mi familia, y hablará restauración de tu vida, salvación de tu vida, restauración de tus relaciones, de tu matrimonio, de tu familia. Aquellos que están fragmentados. Y si no están a la mano, pues intercede desde lo lejos. Tú sabes que la palabra puede ser enviada. Tú lo sabes que lo sabes. Con ese centurión sucedió. Entonces puedes declarar libertad sobre las esclavitudes. Que si estás acongojado, puedes declarar sanidad en tus emociones. Que si estás enfermo, puedes imponer la mano y sanar a los enfermos. Porque estás dotado, capacitado, habilitado, lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios para cumplir. Señales, prodigios, milagros te acompañarán. Porque Él te ha hecho capaz. Muy capaz, más que capaz, porque no se relaciona contigo ni conmigo, sino con su esencia, con lo que Él es capaz, con lo que Dios es, con el diseño general y el diseño particular que tiene que ver contigo. Porque es que tiene relación directa con lo que Dios necesita que nosotros hagamos, con un plan perfecto, con un plan divino. Entonces, ¿qué Dios te va a dar? Mira todo lo que nos da. Anota la lista de cosas maravillosas que tenemos a nuestro favor. Él nos equipa con recursos, con relaciones, con conexiones, con sabiduría, con discernimiento, con gracia, con favor, con fuerza interior, con salud, con autoridad espiritual, con sensibilidad espiritual, con valentía, con resistencia, con capacidad para servir, para gobernar. Algunos nos ha dotado de eso, para permanecer en Él y con Él pegado de su mano así. Porque es que la lucha aquí en este mundo no es con espada, es con espíritu. Está por allá escrito en Zacarías. Así está escrito. Y esto que te estoy enunciando que nos va a dar es palabra de Dios. Está en Primera de Samuel 16:13. No es invento mío. Primera de Samuel 16:13. Y esto se cumple ¿por qué? Por lo que dijo Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, en mí y alrededor de mí.
porque me ha ungido. Y ya sabes para qué. ¿Para qué? ¿Para qué ungió a Jesús? Para sanar a los enfermos, para que los quebrantados de corazón, para declarar el año favorable del Señor. Y luego Jesús dijo, y ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Cómo les parece? Espectacular, absolutamente espectacular. Entonces aquí a la chiquita abandonada, que sé que no valía nada, que yo me consideraba basurita, ante esto, ya, la preciosa hija de Dios, cumpliendo el propósito que Él tiene para mí y para ti. Hay otra porción o parecida. Mira eso, tan hermoso. Entonces, no me manda sin fuerzas, no me manda sin recursos, no me manda nada a cumplir este diseño. Hay otra cosa que hace esta preciosa unción. Como te digo, esto es una representación, esto es una forma que podemos ver como para citar un ejemplo vivido, pues una cosa terrenal, pero en lo espiritual estoy enunciando lo que está sucediendo. Y es que nos autoriza. ¿Qué significa que Dios nos esté autorizando en eso para cumplir ese propósito y el diseño de Él? Es que nos respalda. Ese respaldo, por ejemplo, yo lo viví laboralmente. Cuando tenía un super jefe allá arriba, con toda la autoridad del mundo, y me había delegado para realizar ciertas cosas que en su poder y autoridad él podía hacer, pero me las había facultado a mí. Y cuando yo ejercía esa delegación y esa autoridad que me estaba dando, y firmaba y decía y emitía concepto o firmaba el contrato, en fin, cualquier forma en la que uno ejecuta una autoridad, ese jefe luego cuando le preguntaban, me preguntaba, tenía que dar cuentas o ejercían control, él decía, lo que ella hizo está bien, lo respaldo, porque yo confío en ella, yo le delegué, yo le di autoridad, yo respondo por ella. Así hacen los papás de uno con uno, lo respaldan en esa autoridad que ya le dieron, ¿no? Yo conozco a Romy, yo conozco a Mile, yo sé cómo se comporta ella, yo pongo la mano por ella, yo respondo por ella, yo la respaldo. ¿Y para qué? Para el propósito divino, para el cumplimiento del diseño para el cual Él nos creó. Él nos marcó con un propósito y lo tenemos porque tenemos que cumplir. Imagínate que uno no esté, que esté en el lugar equivocado, valga, con esa frase que aquí se utiliza tanto por una marca de un banco, un producto, y esté en el lugar haciendo lo que no le corresponde, lo que Dios no lo mandó a hacer, totalmente desfasado. No podemos hacerlo por no estar en comunicación y en alineación con Él. Entonces, para resumir, el símbolo de esto que vamos a hacer, que estamos haciendo, es para que esto visible nos recuerde aquello invisible que hemos estado citando. Y esto viene asociado con estas cosas importantísimas, consagradas, preservadas, porque eso es el aceite, al cual preserva. No se pudren las cosas, no se dañan, no se contaminan. Luz, porque somos luz para las naciones. Sanadoras de heridas. Olor fragante al Señor. Nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de propósito, de significado, de identidad. Con esto se han ungido reyes, objetos también. Se ha preparado alimentos, pero sobre todo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Como te digo, es una representación. Él representa la cobertura de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Para mantener, se utiliza como emoliente para mantener la luz en nuestra lámpara. Tiene muchos significados espirituales.
Hay 5 cosas que voy a enunciar antes de concluir y abrir preguntas por si queda algo que debamos hablar, que quedó en el tintero y ustedes me ayudan con preguntar lo que se les ofrezca. Hay 5 cosas que hace este símbolo. Sirve de alimento, es el alimento del alma, el alimento del Espíritu nuestro, el Espíritu Santo de Dios. Nos ilumina porque nos da la luz por donde debemos caminar, por donde debemos conducirnos. Nos sana porque Él es consciente que nosotros allá atrás recogimos una cantidad de heridas que tenemos que limpiar. Nos consagra para el cumplimiento de un propósito perfecto divino y nos preserva. Él representa, y voy a leer esto, representa el aceite, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es la señal visible de lo invisible. Cuando unges con aceite tu cabeza, es señal de que el Espíritu Santo te toma a ti bajo su pertenencia, como diciéndole, Señor, te pertenece. Te me consagro a ti. No quiero otra cosa diferente a hacer lo que tú quieres que yo haga. Esto es un acto solemne, precioso, espectacular, de significado y de trascendencia en nuestras vidas. Entonces ahí vamos a tener revelación para no ver con estos ojos humanos, sino ver bajo la perspectiva de Dios. ¿Qué ve Dios ahí? En mi persona, en aquella circunstancia, en aquel objeto. ¿Qué ve Dios ahí? Ver más allá de lo que miopemente puede ver mis ojos. Dirección. Venga por este senderito, que este es el camino correcto y recto que lleva a mí de regreso a casa. Recuerda, discernimiento entre lo bueno y lo malo. Tienes varios caminos delante de ti, dice el Señor, por favor, opta por el camino del bien. Iluminación, luz, para que no tropieces. Permanencia, pegado de su mano derecha. Nos prepara, nos capacita, porque aprendemos y aprendemos y aprendemos. Nos envía esa sanidad física que tanto necesitamos. Sanidad mental, sanidad emocional, esa madurez emocional que necesitamos. Es rico agarrar ese tema y tenerlo de la madurez emocional. Que digan, como un día escuché que dijeron, es que es madura emocionalmente. ¡Wow! ¡Qué regalo del Señor tan hermoso el día que escuché! Hospitalidad. Eso es una de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos permite abrir nuestra casa para ayudar, para el servicio de otras personas, gente aún que no conocemos y podemos abrir nuestra puerta y brindar y todo lo que Dios nos ha prestado, también lo prestamos para su obra, para su servicio. También nos da riqueza, pero esa no es la finalidad. Yo diría que esa es de las añadiduras. Nos da abundancia, provisión, riqueza, sí. Nos cubre con una cobertura especial, nos honra. Porque sabes qué hicimos allá cuando nos alineamos con Él, nos humillamos y cuando nos humillamos, Él nos honra. Nos afirma, nos cubre porque nos ofrece protección divina. Y eso es señales de que el proceso que Dios ha hecho en nuestra vida se está cumpliendo. Esto está dando resultado. Esto que hicimos en una representación que necesitamos ver los seres humanos en lo material, en el fondo del espíritu se está haciendo bajo estas manifestaciones. Representa unidad, armonía, preservación, protección de Dios. Y hay una que es definitiva y es el amor de Dios, que es su característica primordial y fundamental. Entonces yo te invito que con esta representación del aceite podamos ungirnos a título personal, ungir a las personas de nuestra familia,
ungir nuestra tierra que le pertenece a Dios, que no es de nosotros, sino que le pertenece al dueño, al creador de todo, al territorio, a nuestra nación. Coja un mapa de su municipio, un mapa de su departamento, un mapa de nuestra nación y bendígala y únjala, diciendo que esta nación es para, por nuestro Señor Jesucristo, ungida con la presencia del Espíritu Santo al norte, al sur, al este y al oeste. Podemos hacerlo y tiene consecuencias. Y en nuestro ejercicio de nuestro servicio, bien, unjamos esa, esa capacidad de servir o lo que Dios nos haya puesto a hacer. Si tienes palabra que se cumple, mensajes de Dios para las personas, o si Dios te usa para sanar, o si te da ciencia y conocimiento para que reveles a las personas que Dios está ahí, que Él conoce el pasado, la historia tuya y tu futuro. Eso es. Entonces, vamos a cerrar con preguntas antes de orar finalmente. Tenemos poquito tiempo, creo que son 10 minuticos, 9, para si alguna persona tiene preguntas, si no, nos vamos con la oración. Y cerramos este precioso ciclo que empezó diciendo que íbamos a romper los ciclos y hoy quedan rotos en el nombre de Jesús. Abramos micrófono, aquellas chicas que quieran hacer preguntas levanten la mano y hacemos, porque esto que debemos quedar muy claros de cómo funciona y no depende de nosotros, acuérdense, es Él, Él. Ay, nos quedamos sin palabras. Yo tengo una pregunta. Dime. Como realmente somos conscientes de lo que nos tuvimos que despojar, ¿cierto? Y hoy ya es como el romper de agua, ¿cierto? Y lo nuevo que viene. ¿Qué hacer muchas veces con esos pensamientos que vuelven y repiten intrusivos otra vez, volviendo a llevar las mismas condiciones de las cuales el Señor ya nos ha hecho libres? Precisamente este ciclo lo empezamos con una palabra en Romanos que decía, someted vuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo. O es Romanos 2 algo que decía que, en pocas palabras, nuestros pensamientos no pueden seguir siendo los mismos con su presencia y su naturaleza. Y que no nos amoldemos a este mundo, porque es que a lo que nos lleva a este mundo es a eso que tú estás describiendo. Finalmente, en últimas, es sencillamente lo mismo que estamos haciendo con las emociones que van a cambiar, con las decisiones que van a cambiar, con todo lo que se relaciona con nosotros, es filtrarlo por la esencia y la naturaleza divina. Entonces vamos a someter nuestro pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos imprime sus pensamientos en nuestra mente, entonces en ese momento que le debemos para que eso suceda pedir ayuda al Espíritu Santo de Dios, decirle, por favor, Señor, te pido que mi pensamiento sea, ayúdame a que sea sometido a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que yo discierna, que yo recuerde, que yo esté impregnada de su palabra, que tenga avidez de buscarlo para tenerla en el momento oportuno y aplicarla a mi vida, pero renueva mi pensamiento. Y eso se renueva prácticamente leyendo la palabra de Dios con actitud de reverencia y de obediencia. Saber que cuando lees la palabra de Dios es Dios el que te está hablando, que debes pedirle revelación y que Él te muestre lo que debes obedecer ahí en esa frasecita, en esa palabrita, y que el pensamiento tuyo sea alineado y siempre en pos del propósito divino para el cual tú fuiste creada. Y hay una cosa muy importante que no se me debe escapar, y es que no te olvides de lo que nos aconseja el apóstol Pablo cuando dice
en lo bueno pensar. Me ha ayudado muchísimo cuando estoy, pues se me vienen a la mente cosas que tal vez no sea yo, y yo en una de estas tardes hablé de ese tema, porque abrimos puertas y prestamos nuestros oídos a cosas que no son. Es discernir qué cosas no son también. Pero cuando eso pase, en lo bueno pensar. Una vez yo le dije al Señor, en lo bueno pensar, ¿qué hay de bueno en este mundo para pensar? Y me dijo mi palabra, yo, Jesús, el Espíritu Santo, en lo bueno pensar. Entonces es conscientemente diciendo, en esto no puedo pensar, voy a cambiar mi pensamiento que va así y lo voy a cambiar por este otro, porque es transformaos vuestro pensamiento a la forma de nuestro Señor Jesucristo. Pídale ayuda al Espíritu Santo y Él le va a ayudar y no va a volver este pensamiento, sino en lo bueno pensar. Y nosotros sabemos qué es lo bueno. Que estamos viendo algo negativo de una persona, pues sencillamente empezar a ver, Señor, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo lo ves tú? Ayúdame. Ayúdame que yo quiero cambiar mi mirada y quiero ver lo espiritual con claridad. Yo quiero verlo como tú lo ves. Esta circunstancia, este proceso que estoy viviendo, esta prueba por la que estoy pasando. Señor, yo no la quiero ver desde mi perspectiva, yo la quiero ver desde tu perspectiva. Ayúdame, Espíritu Santo, que con tu naturaleza yo quiero ver hacia dónde me llevas, qué me quieres enseñar, qué realidad hay en ese fondo de esa realidad, para dejar de ver la apariencia y más bien ver el plan, ver el propósito, ver el proceso que Dios está haciendo en mi vida. Pero para eso hay que estar con Él, permanecer y compenetrarse para estarle preguntando, Señor, ¿qué ves tú aquí? ¿Qué? Dime en tu esencia, dime qué debo ver yo, porque yo no me puedo quedar en el aquí, en la miopía mía. Si no, y lo digo literal, porque yo era miope, ya no lo soy, porque ya veo perfectamente lejos 2020. Ese es un milagro que Dios hizo, la gloria sea para Él. Pero es no ver las cosas aquí, ni corto plazo, ni desde esta sola mirada, ni desde esta sola línea. No, es que Dios tiene una cosa, un espectro absolutamente amplio, lleno de realidades que se conectan y te las puede mostrar. Con toda certeza que sí. Aférrate a la palabra, aférrate a Jesús, aférrate al Espíritu Santo y empiece a mirar bajo ese filtro con la mirada de Dios, por esa comunión que vas a tener o que tienes ya con Él. Yo tengo una pregunta, Romy. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ok, Romy, tú nos explicaste lo de la unción es una representación, es un símbolo. ¿Qué tan seguido o es solo una vez el ungirnos, el ungir una casa, el ungir a un enfermo? ¿Qué tan frecuente puede ser o debe A ver, ser? yo estoy invitando a esto porque hay épocas. Esa época de derramamiento del Espíritu Santo a nivel global. Se está celebrando la fiesta del, no lo sé pronunciar bien, del derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces es época de cambios globales, mundiales. Y en esas épocas en que Dios muestra que esto está pasando, es bueno renovar nuestro diseño divino, nuestra unción, nuestro propósito, lo que Dios nos va a poner a hacer en pocas palabras, sencillamente. Es bueno renovarlo. Pero también hubo un día antes en que Dios nos quería ungir. Dios nos quería ungir para un propósito. Por ejemplo, cuando ungió al rey David, envió al profeta con aceite y ungió al rey David para ser rey. Cuando va a encomendar no va a encomendar, sino cuando él va
a señalarnos y quiere que nosotros conozcamos cuál es el propósito que tiene para nosotros o qué va a hacer con nuestras vidas particularmente, envía un ministro de Dios para que a través de la unción nos muestre qué es lo que Él piensa hacer y para qué nos está dotando, capacitando y enviando. Eso luego, como te digo, se puede reformar en etapas de la vida, como por ejemplo en esta etapa que se celebra el derramamiento del Espíritu Santo. Y básicamente cuando tú veas, disiernas, entiendas por el Espíritu que debes sellar, marcar, apartar a algo y todas estas cosas que hace la unción, entonces en ese momento es pertinente renovar la unción con aceite del Espíritu Santo. Básicamente en esos tres momentos. El discernimiento te va a permitir ver la tercera, porque hay veces que ciertas personas están pasando por circunstancias muy difíciles de libertad o de ciertos tipos de necesidad de sanar quebrantos del corazón. Entonces tú coges el aceite y ministras para que eso sea una forma explícita de ver que el Espíritu Santo va a obrar en esa particular situación en la vida de una persona, en tu vida, en la vida de tu familia. Por ejemplo, este momento es crucial, no solo por el derramamiento del Espíritu Santo a nivel global, sino que porque en esta nación, Colombia, de donde nosotros somos, desde donde te estoy hablando, está un momento de decisión definitivo para nuestra nación. Y es bueno que podamos ungir con un mapa de Colombia y derramar la unción del Espíritu Santo en nuestro mapa de Colombia, en todo rincón, por este momento especial que estamos viviendo, para que el Espíritu Santo de Dios selle, marque y aparte a esta Colombia que amamos, por ejemplo. Bueno, se nos acaba el tiempo, se nos acabó. Queridas hermanas, hijas, y es que hijas, por algo de habré dicho eso. Perdón si no estuvo correcto. Quiero bendecirlas hoy en representación de una manera visible. Hablo que la presencia del Espíritu Santo de Dios está sobre ustedes y las unjo, las marco, las sello, las aparto, las capacito y le doy todo el equipamiento que Dios Padre quiere darles para que cumplan el propósito y el diseño para el cual fueron creadas de una manera sorprendente, portentosa, maravillosa. Yo hablo nuevos tiempos, un nuevo respiro, un nuevo refrigerio, porque declaro para cada una de sus vidas el año favorable del Señor. Las amo. Y esto lo declaro por el nombre precioso y grandioso de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. No más pasado, atrás, no más, no más. Ya está roto, se rompió, se acabó. Hay un nuevo amanecer en el nombre de Jesús. Amén. Así sea, así, mi madre. Así sea. Me despido, las amo. Dentro de 8 días tenemos una entrevista de mujer a mujer espectacular. Van a conocer a una coordinadora de un sitio especialísimo del centro de Colombia que nos va a acompañar y vamos a conocer. Espero que nos veamos. Recuerden compartir este video, difúndalo y acompañarnos dentro de 8 días. No se olviden que la cita es con nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo en este lugar y hora. Que estén muy bien. Dios les bendiga.